Saludos cordiales a todos ustedes desde este canal tinerfeño, Canal 8, para todo el archipiélago. Y bienvenidos al programa de Crítica en 8. Durante las próximas semanas, estos programas de entrevista van a estar centrados fundamentalmente en las elecciones, en esos próximos comicios que van a tener lugar en marzo y el 14 de marzo y que nos van a ocupar estos diálogos que vamos a procurar que sean en profundidad, pero evidentemente centrados en los programas respectivos de aquellos candidatos que van a venir directo al objetivo. Esta vez es don Pablo Matos Mascareño, que ya conoce nuestro canal, que ya ha estado en este mismo programa, no hace mucho, pero que repite precisamente por esto de la campaña electoral. Don Pablo, muy bienvenido otra vez a Canal 8 y a este programa. Bien hallados y gracias por invitarme. Bien. Cuando hicimos la anterior entrevista no estaba claro, no se sabía, que usted, aunque usted a lo mejor ya lo sabía, pero desde luego no era público que usted fuera a ser candidato por la provincia de Santa Cruz de Tenerife al Congreso de los Diputados y por el Partido Popular. Efectivamente, en esos momentos no se sabía, no se habían constituido todavía los órganos de los comités electorales, que son los órganos en mi partido que hacen la propuesta y designan los candidatos tanto al Congreso de los Diputados como al Senado. Bien. ¿Ustedes no tienen primarias, ni secundarias, ni nada de eso? No, nosotros tenemos órganos insulares y provinciales que hacen las propuestas y es el Comité Electoral Nacional de nuestro partido el que lo ratifica o modifica si lo considera conveniente. Oye, ¿y para usted fue una sorpresa o no? O, en fin, ¿o se lo esperaba esta designación? No, bueno, una sorpresa, pero también sabía que los nombres que se barajaban eran todos los dirigentes actuales del partido, que la población tiene conocimiento de ellos. En unas elecciones tan importantes como las que tenemos ahora el día 14 de marzo, era absurdo pues proponer a alguien que la ciudadanía no lo conociera y por lo tanto yo sabía que los órganos pues al final se iban a decidir por algunos de los que habíamos tenido pues actuación reciente en la vida política. Pero eso hoy no es menosprecio ninguno, por supuesto, hacia usted ni hacia nadie. No es renovación precisamente. Bueno, renovación en la lista del Congreso sí lo es, pues yo no es la primera vez que voy a participar en la política nacional. Yo hasta ahora había participado en la política local, en el Ayuntamiento de Santa Cruz y en la política autonómica y por lo tanto en mi caso sí es renovación. Continúan otras dirigentes del partido como Alfonso Soriano, Juan García Talavera o Ofelia Reyes, pero en mi caso sí es renovación. Ahí vamos a parar, ¿no? Ahí vamos a parar que evidentemente renovación en cuanto a lugar, en cuanto a responsabilidades, no en cuanto a figura pública y a gestor público por el Partido Popular. De todas formas, del resto de los candidatos, yo soy el más nuevo en política. Don Paulino Rivero lleva mucho más tiempo que yo y don José Segura también, por lo tanto yo llevo menos tiempo que ellos. O sea, que se considera muy joven precisamente por su acceso, digamos, a la política. Bueno, en edad no tanto, pero en tiempo en la política sí. Bien, de todas maneras, usted hasta ahora pues ha sido el portavoz de su partido en el Parlamento de Canarias, diputado, y efectivamente con anterioridad, ya lo vimos en la entrevista anterior, pues ha desarrollado responsabilidades de la administración municipal. Esto a usted, claro, estaba metido hasta las cejas, empezando con esa filosofía del grupo parlamentario, le va a suponer un cambio, también en su vida familiar y en su vida privada. Sí, por supuesto que exige un cambio en la vida familiar, desde luego, porque tengo que tener presencia física en Madrid pues toda la semana. Pero a nivel de lo que es actuación, no, desde luego, una parte sí, porque participamos en lo que es la política nacional y por lo tanto en las decisiones que se toman en el Congreso de los Diputados que afectan a toda España por igual, a Canarias también.
Y por lo tanto en esa parte sí es nuevo y bueno, y necesitará pues nuevos estudios y comprender muchas situaciones que afectan a toda la nación y participar en esa toma de decisiones. Pero luego no cabe duda que cada uno de los diputados que lleguen elegidos por cada una de las provincias, pues también aparte de participar en esas decisiones a nivel nacional, son diputados por la circunscripción electoral, por lo tanto tendremos que estar atentos a lo que ocurre y a todo lo que puede afectar directamente a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y por lo tanto lleva también una parte de la actividad que conozco muy bien. Yo era diputado en el Parlamento de Canarias por Tenerife y ahora pues tendré que estar atento también a lo que es toda la provincia con las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, y por lo tanto sí se actúa como diputado, como representante de tu circunscripción en el Congreso de los Diputados y sobre todo en las relaciones con el Gobierno y en las tomas de decisiones del Gobierno. Vamos a hacer, si le parece, vamos a empezar haciendo un análisis de las dos legislaturas últimas del Partido Popular. Ya nos situamos en las Cortes Generales, lo situamos a usted como futuro diputado. Vamos a estar en esa expectativa. Y aunque evidentemente las urnas son las que van a hablar y van a decidir. ¿Qué análisis haría usted de esas dos legislaturas así, por supuesto de un modo muy de síntesis, porque evidentemente hablar de dos legislaturas y de su partido gobernante en una primera legislatura con una mayoría no absoluta, con una mayoría pues suficiente pero necesitada de más apoyos, y en cambio en la segunda con una mayoría absoluta, ¿no? Luego le preguntaré por las expectativas de si van a repetir o no mayoría absoluta. Vamos con esa especie de balance que usted haría de esas dos legislaturas. Sí, mire, las dos legislaturas, aunque efectivamente en la primera no tuvimos mayoría absoluta y en la segunda sí, a lo que son las grandes decisiones del Estado, de la política económica, del modelo de Estado, han sido exactamente iguales. ¿Ha habido continuidad? Sí, en un primer momento tuvimos el apoyo de Convergencia y Unión y Coalición Canaria en esa legislatura, en esa primera legislatura, pero como eran partidos también de centro, pues entonces ideológicamente afines a nosotros, pues no hubo ningún problema, y en la segunda legislatura, ya con mayoría absoluta, pues las políticas han sido exactamente los mismos. Y el balance, pues yo creo que el balance es bueno, o sea, el balance es muy bueno, y además lo hacemos todo partido que ha estado en el gobierno. En las elecciones no se presenta solamente con expectativas de futuros o promesas, sino tiene también que rendir cuentas ante los ciudadanos y decir, mire, esto es lo que hemos hecho. Eso normalmente tendría que hacerse así siempre, sí. También por parte de la oposición. Es decir, yo me imagino que primero hay que decir lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, y a continuación lo que se quiere hacer, ¿no? O sea, sí, pero lo que pasa es que los partidos que no gobiernan no pueden hacer balance de su gestión. Por ejemplo, pero sí de su oposición. Sí, pero por ejemplo Coalición Canaria no ha estado gobernando en el partido a nivel nacional y por lo tanto le cuesta presentar un balance de lo que se ha podido hacer. Les ha estado apoyando a ustedes. Sí, sí, pero que puede puede presentar el balance de lo que ha hecho el gobierno de la nación. No puede presentar un balance de lo que puede haber hecho su grupo parlamentario, de la actividad que ha tenido, pero no de lo que se ha hecho en España. Y la situación el resumen, yo creo que además todos los ciudadanos de las diversas ideologías y de todos los partidos políticos que nos están viendo en estos momentos, saben una cosa, que las cosas han ido bien. O sea, nadie en estos momentos en España niega que España hoy está mucho mejor que hace 8 años. Y Canarias también y Tenerife también. O sea, esto ha afectado a todo. Las políticas económicas que se han llevado el Partido Popular han dado sus frutos, desde la estabilidad presupuestaria, las rebajas de impuestos, la garantía de las pensiones. Todo ese objetivo primero basado en que los ciudadanos dispongan de más dinero en sus bolsillos a base de controlar la inflación y por lo tanto controlar la subida de los precios, a base de bajar los impuestos, que ha afectado aquí en Canarias, me parece que son 200.000 familias enteras las que tienen más dinero porque pagan menos impuestos. Y las pequeñas y medianas empresas, que son 100.000 pequeñas y medianas empresas a las cuales se le ha suprimido el impuesto de actividades económicas. Pues al disponer de más dinero
han tirado de la economía y se ha creado muchísimo empleo. Dese cuenta... Empleo a veces en precario, muchos contratos basura. Los contratos basura, y además acuñar ese término fue la última reforma que ha hecho el Partido Socialista cuando gobernaba. Hoy ese empleo, ese término no se emplea y hoy hay mayor contratación indefinida, constante, de lo que había antes. Lo que es verdad que cuando nos estamos aproximando al pleno empleo, que había muchísimos españoles y muchísimos canarios que antes no tenían un empleo. En Canarias llegábamos en el 96 a cerca de 25 de cada 100 canarios en edad de trabajar estaban en el paro. Hoy no llegan a 12, o sea, se ha reducido en 8 años el paro a la mitad. Y teniendo en cuenta el incremento de población que ha habido. Por lo tanto, ha sido muy beneficioso las políticas que han habido en Canarias. Y ahora lo que hay que seguir creando ese mismo empleo y haciendo más incidencia en que sea un empleo de calidad en lo que es la temporalidad. Pero desde luego se están creando más empleos indefinidos que lo que se creaban a principios de esta década. Antes comentaba usted que lo han hecho bien en Canarias, que lo han hecho bien en el conjunto de España. Bueno, me imagino que también pues habrá opiniones en el sentido de que podrían haberlo hecho mejor. Vamos a ver, en eso de hacerlo mejor, ya que estamos con el empleo, sin salir de ese ámbito, ¿no se ha fallado, en el caso concreto de Canarias, en aspectos relacionados con la formación profesional? Sí. Es decir, en no preparar lo suficientemente a los tinerfeños, a los isleños, a los canarios todos, para puestos de trabajo que se han precisado y que todavía se precisan y que no pueden ser cubiertos por personas que nacen, viven y están aquí. Sí, y eso lo que pasa que es competencia de la comunidad autónoma lo que es la formación profesional. Y eso lo debatimos y fue una crítica, y además muy dura, que nosotros hicimos en la campaña electoral. En España, en toda España, se ha reducido el paro a la mitad, incluido en Canarias, se ha reducido el paro a la mitad. Es verdad que algunas comunidades autónomas lo han reducido más y están muy próximas al pleno empleo. Y otras, como Canarias, no, porque está teniendo un paro muy estructural ahora. Digo ahora porque estamos en esa pequeña bolsa que queda. Dese cuenta, cuando yo hablo de un paro del 12%, el paro mayor es el femenino, que supera el 15%. Sin embargo, el del paro masculino está en torno al 8 y pico por ciento. Por lo tanto, en paro masculino estamos próximos al pleno empleo. Pero está costando más reducirlo ahora por lo que usted decía, por la falta de formación. Nosotros, y además este debate lo tuvimos cuando Coalición Canaria planteó algo de lo que ya se ha olvidado, que es la ley de residencia. ¿Se acuerda que fue un debate que vivimos en la legislatura pasada? Y yo decía que no era cierto que aquí están viniendo personas que no tienen trabajo a buscar trabajo aquí. Que lo que estaba pasando es que muchas de nuestras empresas están yendo fuera a buscar trabajadores para determinados trabajos. Que los canarios o bien no los cogen porque no los quieren coger ya, por ejemplo el caso de la agricultura. La agricultura hoy en día se está manteniendo por mucha mano de obra polaca, que se está yendo la patronal o los empresarios o los propietarios de suelo agrícola porque aquí no encuentran personas que trabajen en la agricultura. Y otra parte porque no tienen la suficiente formación especializada para el sector servicios, para el sector de la construcción, etcétera. Y para eso eran los fondos que estaban viniendo de Europa, que tuvieron muchos problemas en la legislatura pasada de que no se dedicaban completamente a lo que es la formación. Dese cuenta que aparte de las medidas a nivel estatal que ha tomado el gobierno del Partido Popular para reducir el paro, y que lo ha conseguido en toda España y en Canarias también, Canarias, el Estado, el gobierno del Partido Popular la dotó de 100.000 millones de pesetas más para formación con los planes integrales de empleo. Eso, que son gestionados por la comunidad autónoma en la pasada legislatura, no han dado el fruto esperado. Y desde luego es el esfuerzo que se debe hacer en esta legislatura para la formación de los propios canarios para que las empresas no tengan que ir fuera. Un empresario de aquí, cualquier empresario, desde que tenga una cafetería o el que tenga una empresa constructora o se dedique a cualquier servicio, no prefiere tener un trabajador estable de aquí de la isla, que tenga su domicilio próximo, de no tenerlo que ir a buscar fuera
para traerlo a trabajar, pero muchas veces no les queda más remedio para hacerlo. Oiga, si estamos en el ámbito del conjunto de España, política exterior, ha habido ahí, pues mire usted, la guerra de Irak, el susto de Perejil, las relaciones con la Unión Europea, sobre todo con los grandes, Francia y Alemania, precisamente como consecuencia de la postura del presidente Aznar, del gobierno, de su gobierno, con Bush y Blair, las repercusiones con esos grandes países de la Unión Europea. Es decir, no son hitos de política exterior en los que no ha sido todo lo brillante que cabría esperar la gestión del gobierno. Ha sido más complejo y además son todos asuntos o materias completamente diferentes de las que usted ha citado. Si quiere, vamos por partes. No, he ido citando casos en que da la impresión de que la política exterior no ha ido bien. La intervención en Irak, y además fue muy debatida en las anteriores elecciones autonómicas, porque era cuando estaba produciéndose la intervención, y además intentó el Partido Socialista sacarle un jugo enorme a la intervención. Yo creo que en estas elecciones no va a ser motivo de debate, sobre todo a partir del fin de semana pasada, en la que hubo una internacional socialista que se reunió en España y en la cual el Partido Socialista, los representantes socialistas de Irak, que había de dos corrientes, del conjunto del Estado y del Partido Socialista kurdo, le criticaron y además dijeron a sus compañeros españoles y sus compañeros franceses y alemanes que no entendían por qué se habían opuesto a la intervención militar en Irak. Claro, es que eran los propios militantes del Partido Socialista iraquí los que habían sufrido la represión brutal que había llevado Saddam Hussein. Incluso los socialistas kurdos habían participado, habían sido víctimas de haberlos gaseado Saddam Hussein. Por lo tanto, yo creo que después de la Internacional Socialista del pasado fin de semana, el Partido Socialista Español no se va a atrever a sacar este debate en público. Con respecto a la posición española en la Unión Europea, que no tiene nada que ver en el tema. Mire, no ha sido criticada por los demás partidos del ámbito nacional, porque el problema fue que se redactó una constitución que vulneraba unos acuerdos que se habían tomado ya en Niza por todos los países de participación en la toma de decisiones de la Unión Europea en el futuro. Y además, los estados que se van a incorporar a la Unión Europea habían hecho referéndum en base al Tratado de Niza, es decir, oye, vamos a tener, esta es nuestra entrada en la Unión Europea. Y todos los demás países, todos los demás estados de la Unión Europea se habían dotado de esa forma de tomar esos acuerdos por unos porcentajes de mayorías, minoritarias, etc. Sin embargo, al final se quedan solos España y Polonia. Cuando llega el borrador de que viene de un órgano que se creó, de la Convención Europea, que redactó la nueva Constitución, pues modificaban los acuerdos de Niza, en el cual, tomando más primacía o más importancia, Alemania y Francia. Y los demás países pues estaban de observadores. Los que sí se opusieron a cambiar Niza, y además con el acuerdo de otros países que estaban, los que se mantenían igual, pues no querían, pues no tenían nada que opinar, pero países que después del Tratado de Niza y del peso que está tomando España, pues querían mantener con la misma situación o ofrecer alternativas. Pero ahí Francia, que está acostumbrada a una posición dominante en Europa, pues no lo aceptó y no hubo el acuerdo. Pero ahí no fue criticado la posición española. ¿Qué más le hubiera gustado más a José María Aznar que de despedida firmar la Constitución Europea? Pero no podía, por esa situación de beneficio político para él, ceder y que España, como país, perdiera poder de decisión en Europa.
Y desde Canarias, desde luego, lo apoyamos, porque el que España tenga peso en Europa es muy beneficioso para Canarias, puesto que tiene una situación especial que tiene que ser constantemente defendida en Europa por el Gobierno de la Nación. La mentalidad de los ministerios españoles, la mentalidad de la presidencia del Gobierno español, del Estado, ¿tienen el suficiente compromiso para sacar adelante pues, el desarrollo constitucional de las regiones ultraperiféricas, del Estatuto de Canarias, entre otros, dentro de la Unión Europea, de hacer ver a la Unión Europea, al conjunto de la Unión Europea, de que el archipiélago merece un tratamiento específico dentro de la Unión? Sí, y además así se ha demostrado. El desarrollo de lo que es el famoso artículo 2992 del Tratado de Ámsterdam y su incorporación íntegra en el texto constitucional ha sido, bueno, en negociación que ha llevado y defensa que ha llevado el Gobierno de la Nación. Pero en el resto de las políticas también. Mire, hace poco hubo un debate muy profundo. Lo que pasa es que las cosas que se consiguen bien no tienen demasiada repercusión. No son muy noticiables, exacto, quiere decir. Y las cosas que hay problemas sí son más noticiables. Pero hace poco la Unión Europea modificó la PAC, lo que es la Política Agraria Común, en la cual todos los países de Europa sufrieron recortes en sus ayudas a su agricultura, puesto que no se puede estar manteniendo subvencionada una actividad económica constantemente, sino para que entonces pues modificar las economías para que vayan, bueno, pues siendo más competitivas otras, y algunos países que solo que solo tienen agricultura, si se les subvenciona, pues sufrieron recortes. Bueno, pues ahí el Gobierno español tuvo una posición muy firme, y la única región europea que quedó fuera de la política agraria común fue precisamente Canarias, de esa reforma y de esos recortes. Yo creo que una de las grandes beneficios conseguidos en estos últimos años es la defensa de los asuntos europeos. Y muchos de aquellos pactos o programas que tenían una vigencia determinada en el tiempo han podido ser prorrogados o modificados por otros que los sustituyen, como es el caso de la IEM, cuando se descrestó otros impuestos que tenía Canarias, gracias a la presión que ha hecho el Gobierno de España. Sin embargo, en el capítulo, digamos, de población, de movimientos de libre movimiento de población, de algún modo modular la entrada de inmigrantes al archipiélago, incluso europeos, ahí parece que todavía no se está consiguiendo lo que sí están consiguiendo o están empezando a conseguir y a plantear incluso países que todavía no han entrado en la Unión Europea y están ya o se hallan en negociaciones para, por sus circunstancias especiales, para no admitir libremente a toda la población que llega. No, lo único que pasa es que de los países que se incorporan ahora a Nueva Europa, a la Unión Europea va a ser gradual su incorporación, en el sentido de que son países donde son países que comparados con Europa son pobres, me refiero a la media de los 10 países que se incorporan, llegan al 40% de la media europea. Se cuenta de que España está en el 90 y Canarias ya está cerca del 80 de esa media, o sea, son hemos pasado lo del 75%. Y entonces existe el miedo de que pueda haber una diáspora de esos países, y por lo tanto su incorporación a la libre circulación va a ser más gradual. En lo que es respecto a todos los ciudadanos de la Unión Europea, van a tener en su día todos libre circulación por toda la Unión Europea, incluido todos los territorios, y porque son ciudadanos europeos y por lo tanto libertad de establecerse donde quiera, y se establecerán donde tengan un trabajo. Y nosotros también en ese debate en la pasada legislatura decíamos que a un ciudadano español de la península o a un ciudadano europeo no se le puede prohibir en ningún caso ni la entrada o establecerse en Canarias, ni tampoco se le puede llamar inmigrantes en Canarias. Todos vamos a ser ciudadanos europeos y todos somos ciudadanos españoles.
Otra cosa es la lucha contra la inmigración ilegal, que en esa sí debemos ser radical. Incluso las modificaciones que estamos haciendo a la ley de extranjería, el Partido Socialista es el que planteó en su día papeles para todos, que no se podía, que era atentar contra los derechos humanos el prohibir a determinadas personas que... Era legalizar situaciones que ya estaban de hecho. Sí, y seguir abriendo en la mano a lo que es lo que llamaban papeles para todos, y eso no lo podemos permitir. En España en general, pues vamos a tener que en los próximos años recibir personas, entre otras cosas, para que hagan trabajos que no hacemos aquí. Sí, pero eso no puede regularse y debe regularse. Sí, y por eso nosotros decimos que la inmigración ilegal se regule y ahí se establecerán unos cupos de entrada para los trabajos que se necesiten. Ahora, la inmigración, llamar inmigrantes, nosotros tuvimos un debate muy profundo con respecto al pacto por la inmigración que se hizo en Canarias y nos negamos a firmarlo. Y nos negamos a firmarlo... Es verdad que se quedaron ustedes solos sin firmar. ¿Y por qué se quedaron solos? Vuelvo a decir por qué nos negamos a firmar. Había un párrafo en ese pacto que decía que Canarias estaba sufriendo un fenómeno de inmigración por la incorporación a nuestro territorio de personas que vienen de otras partes de todas partes del planeta. Y decía, los enumeraba, quiénes eran, y decía chinos, coreanos, marroquíes, franceses, ingleses, alemanes, gallegos, castellanos, andaluces y emigrantes canarios que retornan a su tierra. Es decir, consideraba inmigrantes en Canarias a los ciudadanos españoles y a los emigrantes canarios que volvían a su tierra. Sí. Y nosotros nos negamos a firmar un documento oficial en que se llamara inmigrantes a canarios que regresan a su tierra. Claro. A mí, yo he dicho estos días pasados que me daba cierta vergüenza ajena por supuesto, claro, que ahora el despliegue de Coalición Canaria en Venezuela pidiéndole el voto a personas que hace 6 meses llamaba inmigrantes. Porque eso estaba en ese documento. Y ese fue el motivo por el que nos negamos a firmarlo. Pablo, perdone, y también se ha dicho que esto hace 1 mes y medio, o hace recientemente, han colocado ustedes, por lo visto, un agregado, no sé si cultural, en la Embajada Española en Venezuela, digamos, experto, entre comillas, en cuestiones de manejo de votos y cosas de estas. No es manejo de votos. Juan Santana ha sido designado, que es un militante nuestro de Fuerteventura, ha sido designado agregado laboral en la Embajada de España en Venezuela. Pero experto en votos. Experto en votos, lo estoy diciendo con sentido irónico, evidentemente, como usted percibe. Es un militante que ha tenido actividad política en Canarias, fue director general de ganadería en el gobierno de Canarias hace 3 años y es diputado regional. Y efectivamente lo han nombrado hace poco agregado laboral en la Embajada de España, y lo cual nosotros nos sentimos muy satisfechos. Bien, vamos con la gobernabilidad del archipiélago y también... Por cierto, sin exigencias, porque también he oído una exigencia hace unos días, o una de las propuestas de Coalición Canaria es exigir que el embajador en Venezuela y en otros países que sea canario, o sea, que lo ponga la propia Coalición Canaria. Sí, ¿qué opinan ustedes de eso? Me parece, son las exigencias. Mire, todos los partidos que comparecemos a unas elecciones decimos lo que vamos a hacer si gobernamos. Coalición Canaria lo que dice es lo que va a pedir. Claro, y puestos a pedir, pues, y que no es ningún compromiso, pues pueden pedir lo que quieran, luego dirán que no se lo dan. O sea, claro, contra el vice de pedir está la virtud de no. No, lo que pasa es que pueden decir, pues es muy fácil comparecer a una elección y decirle, pues mire, nosotros si nos dan su confianza vamos a pedir que el Parlamento Europeo se instale en Canarias. Te gana las elecciones, lo pide y se lo deniegan. Y ya no nos lo dieron. Pues claro, es muy fácil. Es comparecer a unas elecciones, decir lo que van a pedir. Pueden pedir lo que sea y pueden decir, oye, vamos a pedir que las próximas Olimpiadas se celebren en Canarias. Y luego le dicen a los ciudadanos, oye, lo pedimos y no nos lo dieron. Pues claro, es muy fácil presentarse a las elecciones con ese programa. Vamos a, antes bueno, la gobernabilidad, estamos hablando de Canarias, ustedes han cogobernado,
bien es verdad que con periodos traumáticos, es decir, de no gobierno, han tenido paréntesis, pero bueno, están gobernando con Coalición Canaria, ¿no? ¿Cómo va la aventura en estos momentos? El pacto yo creo que está funcionando correctamente. Efectivamente, en la legislatura pasada, desde el primer cuarto, como en baloncesto, tuvimos un pacto de gobierno que no funcionó. Además era notorio que el presidente de gobierno, Román Rodríguez, estaba muy a disgusto. No los quería nada ustedes. Muy disgusto con el Partido Popular. Y ustedes tampoco lo querían a él, ¿no? Sí, no, pero es que era, yo recuerdo, a mí me llamó la atención cuando yo dije, bueno, vamos a ver cómo va a ir esto, cuando a la semana justo de firmar el pacto de gobierno con el Partido Popular, don Román Rodríguez dijo que él prefería un pacto con el Partido Socialista. Y yo digo, bueno, pues vamos a ver cómo va esto, y efectivamente con esa actitud pues fue mal y nos salimos del gobierno. Y ahora, después de las elecciones, pues el resultado de las elecciones fue el que fue. Nosotros, Coalición Canaria, sacó 24 diputados, nosotros 17, el PSOE fue tercera fuerza política, y se tenían que unir dos partidos para gobernar Canarias porque no había otra manera. Y llegamos a un pacto con Coalición Canaria y estamos en un pacto de gobierno que yo creo que está funcionando bien y que será sólido hasta el final de la legislatura. En estos momentos la relación del presidente del gobierno, de Adán Martín, y la de José Manuel Soria, que son dos personas de la misma ideología, pues funciona correctamente. Lo que era difícil es tener una relación normal con Román Rodríguez, que sigue anclado en propuestas ideológicas que ya no se llevan en ningún sitio, ¿no? Ustedes también han tenido dificultades dentro del Partido Popular, en Tenerife, quiero decir. Bueno, hemos tenido dificultades, pero ya hace... ¿Pero han seguido? ¿Y siguen? No. ¿Siguen? No, a mí me ha llamado la atención porque ha salido en algunos medios de comunicación problemas en el Partido Popular por la confección de las listas. Sí. Y yo decía, es curioso, nosotros, fíjense ustedes, solamente los tres partidos mayoritarios que se presentan a estas elecciones. Coalición Canaria. Coalición Canaria en su candidatura ha sido una telenovela con respecto a Román Rodríguez. Explique. Sí, con Román Rodríguez, lo hemos vivido todos, de que si iba a un puesto, que si iba a vicepresidente, que si iba a una consejería, que si iba al Parlamento, que si iba de uno, que si iba al Senado, y una telenovela que hemos seguido todos los canarios porque ha sido páginas y páginas de periódicos y minutos de radio y de televisión. Y eso no es problema en Coalición Canaria. El Partido Socialista presenta, la Dirección Insular de Tenerife presenta unas listas y la Dirección Regional las cambia. En la lista del Congreso de los Diputados. Sí. Y eso tampoco es problema. Y resulta que el Comité Electoral Provincial de Santa Cruz de Tenerife elige una lista por unanimidad y el Comité Electoral Nacional la ratifica, la misma lista. Y esos son problemas. Lo que hay en todos los partidos antes de unas elecciones son quinielas, unos prefieren a uno, unos hablan de uno, salen en los medios de comunicación que si va a ir fulano, pero todo esto sale antes de que se constituyan incluso los órganos que debaten internamente esos nombres. Y por lo tanto, desde luego, problemas ninguno. ¿Usted ha librado batallas dentro para ser candidato? No, en absoluto. ¿Pero se lo esperaba? No, yo no me lo esperaba hasta el final. Yo estaba ocupando el cargo de portavoz del grupo parlamentario y por lo tanto yo tenía la impresión de que iba a continuar durante esta legislatura como portavoz que había sido designado pues hace tan solo 6 meses, ¿no? Bien, vamos a tocar algunos aspectos, si le parece, de su programa, del programa del Partido Popular y compromisos suyos que evidentemente rezan con la circunscripción por la que se presenta. Tenemos que repetir que los diputados y los senadores, aunque procedan de las distintas circunscripciones, pues son representativos del conjunto y representan la soberanía española en su conjunto y son diputados no solo por y para, sino la circunscripción, sino que evidentemente son para el conjunto de la comunidad, pero especialmente, es obvio, o en primer lugar, es obvio, para allá donde se les vota. Vamos a ver desde esa perspectiva entonces algunas cuestiones, las cuales usted se propone, se compromete y va durante los próximos 4 años, en el supuesto de que
tal como las encuestas lo dan, se convierta el 14 de marzo en diputado del Partido Popular por esta provincia, ¿no? Por ejemplo, seguridad. Seguridad, usted sabe que en los aspectos de seguridad, bueno, pues Coalición Canaria ha tenido que plantear lo de la Policía Autonómica, o lo sigue todavía planteando, a lo cual ustedes se niegan rotundamente, pero en buena parte es porque, evidentemente, faltan efectivos, no solo humanos, que son muchos los que faltan, sino también a veces infraestructura material, ¿no? Asunto de seguridad. ¿Qué es lo que usted concretamente va a hacer para procurar una mayor seguridad de la ciudadanía a la que va a representar? Mire, a mí me gustaría diferenciar lo que es la seguridad y los índices de seguridad que se manejan y lo que son las plantillas. Y bueno, vamos a hablar de las dos cuestiones porque no voy a rehuir ninguna de las dos. Efectivamente, en la legislatura pasada hubo una fuerte campaña de Coalición Canaria en los medios de comunicación hablando de la inseguridad, con el fin de poder bueno, pues justificar el gasto en una policía autonómica. Todos los índices oficiales, y lo debe saber la población, todos los índices oficiales que se tienen demuestran que la delincuencia ha descendido. El índice de faltas y delitos ha descendido. En España en general muy poco, 2-3%, y en Canarias un 9%. Don Pablo, perdón, paréntesis. ¿Ha descendido realmente esa inseguridad o han descendido las denuncias sobre esa inseguridad? Claro, en lo que estamos hablando es que la única manera que hay que medirla son los índices, y veis que luego pasamos a lo que es la otra sensación, los índices de denuncias y de delitos y de faltas. Sí, sí. Es la única manera que hay que medirlo. Pero desde luego, usted puede decir, bueno, puede haber que no denuncien. Sí, puede haber que no denuncien. Entonces, usted puede decir, bueno, y cuando aumentaban, ¿eran que denunciaba más? O sea, cuando ha habido años que se aumenta esos índices de denuncia, ¿qué ocurre? ¿Que todo el mundo se ha puesto de acuerdo en todas las comunidades autónomas de España a no denunciar? Yo creo, puede usted decirme, no ha descendido a lo mejor un 9%, habrá descendido menos, pero que no me pueden es contradecir esos datos oficiales. Pero ahora le voy a decir otra cuestión, y por lo tanto eso es así. Y además en Canarias la policía está siendo más eficaz el esclarecimiento de esas denuncias y faltas, el crecimiento de ese número de esclarecimientos es mayor. Pero alguna fuerza sindical de la policía también dice que... ¿Por qué en los primeros años, desde 1995, 96, 97, iba aumentando esos índices? Porque aumentaban. Sí. Y era porque hubo una reforma del Código Penal cuando gobernaba el Partido Socialista, en la cual todas estas pequeñas faltas, que son las más que abundan en la población, el robo del bolso, el robo del móvil, todo esto, se castigaba con arrestos domiciliarios de fin de semana. Arrestos que en casi ningún caso se cumplía. El delincuente estaba libre el resto de la semana y además seguía delinquiendo. Y había personas que, pues, esos tirones de bolso llegaban a tener 100. Y como no cumplían ningún arresto fin de semana, pues era 100 por 0, lo decía el otro día el ministro Michavila, sigue siendo 0 de pena. Y eso, una de las primeras cuestiones que hicimos, y además criticándonos de que era una reforma del Código Penal regresiva, fue de que a una persona que delinque, lo que haya es que juzgarla lo antes posible y encarcelarla. Y eso es lo que se ha hecho. Y en eso, y esas situaciones ha producido que muchas de las personas que antes tiraban hacían el tirón de bolso y no iban a la cárcel, lo seguían haciendo, ahora sí están en la cárcel. Y por lo tanto eso ha influido muchísimo en lo que es el bajar los índices de delincuencia. Otra cuestión, y además no voy a ruir, el tema de las plantillas. Efectivamente, el Partido Popular ha subido las plantillas y no ha logrado cubrirlas del todo, pero no aquí en Canarias, no aquí en Canarias, sí, en toda España. No ha logrado cubrirlas, porque ha habido que tirar de muchos de ellos para zonas donde ha habido mayor delincuencia
y donde ha habido problemas de terrorismo. Y eso lo hemos asumido, y por eso llevamos en nuestro programa la creación de 32.000 nuevos agentes de policía. Entonces dice, ¿por qué eso no lo han hecho antes? Los policías no se sacan de golpe, un señor no se le coge de la calle y se le contrata como policía, necesita una formación. Ya en la legislatura pasada, me parece hace año y medio, se han hecho las ofertas de empleo más importantes de la policía, que van a salir este año, y aparte de eso se van a subir en 32.000 policías. Y eso es bueno porque no basta con el que el ciudadano sepa. No sirve de nada que el ciudadano sepa que hay menos índices de denuncias y de delitos si se siente inseguro. Claro. Si se siente inseguro. Entonces, es también una obligación del Estado erradicar esa sensación de inseguridad. Y la mejor manera de erradicar esa sensación de inseguridad es con más policías en la calle. Ahora, también deben saber los ciudadanos que es una batalla que hasta ahora no hemos logrado, no hemos conseguido en Canarias, lo siguiente: el índice, el ratio, que ahora no recuerdo exactamente cuál era, de policía, me refiero a policía, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con respecto a la media europea, es mucho más alto que el de policías locales con respecto a la media europea. Con lo cual, en Canarias, sobre todo en esta provincia, en Santa Cruz de Tenerife, faltan muchos más policías locales que en Las Palmas, porque la provincia de Las Palmas, para equipararse a la media europea. Y ahí nosotros es una de las, bueno, y usted nos habrá oído pedir muchísimas veces que hace falta incrementar también las policías locales. Pero efectivamente, uno de los problemas, y lo llevamos al programa, es la creación de 32.000. Y además, en el programa que aprobamos el foro, la propuesta que llevaremos este fin de semana, porque este fin de semana se aprueba el programa en Madrid, con especial incidencia la dotación de esos medios policiales nuevos, de esos 32.000, en los sitios costeros y turísticos. Por lo tanto, se ha hecho porque es los sitios donde más nos preocupa esa situación. Y donde más carencia hay, evidentemente. De todas maneras, con el asunto de los índices, a veces las cifras oficiales se contradicen con los datos que dan los propios profesionales o los sindicatos. El sindicato de policía, que una de las cuestiones que decía el Partido Socialista, que no se creía los datos que daba el Ministerio. Hace una semana, y yo no sé si lo tengo aquí, el sindicato... En vísperas electorales. El sindicato unificado de policía ha dado unos datos que efectivamente la delincuencia... en el conjunto del Estado, ¿no? Entonces, en Canarias. Y en Canarias, en Canarias también. Pero, curiosamente, hasta de ahora ha sido todo lo contrario. Yo lo sé, no hace falta que lo saque porque yo ya lo sabía. Pero digo que primero, esa manifestación ha sido una novedad, porque hasta de ahora el mismo sindicato ha estado pronunciándose en el sentido contrario. Y curiosamente, pues ahora en estas fechas es cuando dice que ha descendido. Pero bueno, puede ser una casualidad. Hombre, el Partido Socialista puede decir que el sindicato de policía también yo solo apunto la casualidad. Yo no digo, es decir, yo aquí no represento a ningún partido. Como pero yo digo, yo comprendo que se diga, no, si estos datos los da el Ministerio, pues lo ponemos en duda. Ahora, si lo da también un sindicato que lo ponga en duda, pues también... Bien, yo solo apuntaba la circunstancia esa temporal de que ha venido el sindicato, de eso usted estará de acuerdo. Supongo que también guardará papelitos de esos, donde sistemáticamente y de un modo continuado el sindicato de policía ha estado diciendo que los datos del Ministerio, al menos con respecto a Canarias, no se atenían a la exactitud, de que la delincuencia era mayor, y ahora, en estas fechas, pues ha sido así. Pero bueno, lo que ha venido haciendo el sindicato, y además yo en parte lo entiendo, es el esfuerzo en dotar de más personal, porque si no el esfuerzo que tiene que hacer cada uno de los policías de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado aquí en Canarias y en los sitios donde no está cubierta totalmente la plantilla es mayor, y por lo tanto esa petición es lógica, tan lógica que bueno ¿Va a procurar usted también como futuro diputado previsiblemente si gana el Partido Popular las elecciones, su partido,
va a procurar, digo, que esas fuerzas, esos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que nos envían, que a veces nos envían unos pocos y después a los pocos meses se los llevan, es decir, porque no solo se trata de que hay que formarlos, de que hay que ampliar pues esos 30 y pico mil nuevos que se compromete el Partido Popular en establecer, sino que a veces hay envío, sí, envíos de estos agentes que vienen, están unos meses y se lo llevan automáticamente a otro sitio, ¿no? Entonces, digamos, esa especie de permanencia y de continuidad. Pero bueno, aparte de eso, yo quería un poco, ¿policía autonómica sí o no? No, nosotros creemos que... Mire, yo lo defendía esto en la legislatura pasada. Nosotros tenemos 3 cuerpos en estos momentos: Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales. Que además que se debe mejorar muchísimo la coordinación entre los 3. Entonces nosotros decimos, en vez de crear otro cuerpo más para que se coordine con otros 3 ya existentes, vamos a poner más policías nacionales, pongamos más guardias civiles, pongamos también más policías locales y coordinémonos mejor. Porque otro cuerpo más no sirve para nada, para quitarle algunas competencias y dividir las competencias en vez de entre 3, entre 4. Entonces, y además eso tiene un coste enorme de dinero de las arcas de la comunidad autónoma, porque nos vamos... hombre, hubo alguna dirigente de la Policía Autonómica que decía, bueno, vamos a la policía local, ponerle un uniforme y llamarlo Policía Autonómica. Y digo, bueno, eso es poco serio, y además la policía local también tiene una actividad, aparte de prevención de todos estos delitos y faltas, también tiene otras actividades dentro del municipio. Por lo tanto, nosotros somos partidarios de no consideramos necesario crear una policía autonómica, pero no por que nos neguemos porque sí. Está en nuestro Estatuto de Autonomía la posibilidad de tenerlo. Es que esa existe. Sí, sí. Lo único es que consideramos que en estos momentos donde hay unos problemas prioritarios más importantes, por ejemplo la sanidad, crear una policía autonómica para coordinarse con otros 3 que ya existen, pues nos parece una política más coherente. Poner más policías nacionales y guardias civiles, poner más policías locales, dotarlos de medios y mejor coordinación. Por ejemplo, la sanidad, ha dicho usted. Sanidad, sabemos, competencia de la comunidad autónoma, competencias transferidas, pero sin embargo hay muchos aspectos que todavía dependen de la política del Estado, entre otros las especialidades médicas, la inclusión de especialidades médicas, etcétera, etcétera, la definición de especialidades médicas, de nuevas especialidades médicas que en este momento no se contemplan aún, etcétera, etcétera. No, y pienso que el gobierno del Estado también tiene asignatura pendiente en la sanidad, ¿o no? No, el gobierno del Estado en esta última legislatura ha abordado una reforma enorme de lo que es el sistema y sobre todo de lo que está hablando de las especialidades, sí, de las profesiones médicas, de la carrera profesional que estaban demandando, y además que nosotros lo apoyábamos todos los médicos, que nosotros decíamos que tenía competencia suficiente la comunidad autónoma para hacerlo en la legislatura pasada, pero no lo hizo y lo ha tenido que hacer el Estado, regular todo el nuevo sistema sanitario. Y eso ya está regulado y son leyes, además, que ha sido ponente, el que es candidato al Senado por nuestro partido, Juan García Talavera, ha sido ponente de todas esas leyes. Y es verdad lo que usted dice, que es competencia de la comunidad autónoma. Lo que pasa es que el gobierno del Estado, nuestro gobierno, se ha dado cuenta de que el ciudadano que tiene garantizados unos derechos por la Constitución, por el hecho de estar transferido y disfrutarlos en una comunidad autónoma o en otra, no puede verse perjudicado. No es normal que la sanidad esté transferida y en algunos sitios operen a alguien a los 2 meses y en otros, como en Canarias, a los 2 años. Eso no es normal si un gobierno quiere garantizar la igualdad a acceder a los servicios públicos. Entonces, en nuestro programa también aprobamos, en el Foro de Sanidad, y lo aprobaremos este fin de semana, que por normativa se supriman o se reduzcan las listas de espera. Entonces, vamos a intentar, en convenios con la comunidad autónoma, con las comunidades autónomas, porque el Estado tendrá que cambiar la financiación sanitaria para poderlo abordar, pero sí vamos a garantizar que por ley se tenga acceso a una primera consulta en un plazo determinado, que nosotros hemos puesto
como objetivo, pero que eso será negociando con las comunidades autónomas, los 10 días, que tengan como plazo máximo para acceder a una prueba diagnóstica 7 días y que se tenga como plazo máximo para ser intervenido quirúrgicamente 45 días. Y que si no lo hace el servicio de salud, que pueda ir ese ciudadano a una consulta y que el servicio se lo pague. Y eso será por normativa, o sea, obligará a todas las comunidades autónomas desde el Estado, porque no es normal que en Canarias pues, tengan intervenciones, como hemos visto, casos de hasta 2 años para acometer una intervención. Y por lo tanto, eso se va a poner por ley del Gobierno del Estado, y ya lo hemos anunciado que lo llevamos en nuestro programa. Y otra cuestión que es importante, es que se va a abrir algo más el catálogo de servicios. Y vamos a... ¿En qué sentido? En lo que es la sanidad bucodental. Para los mayores de 65 va a haber un plan nacional de salud bucodental que va a afectar, o que se van a acoger a él, los menores de 15 años y los de mayores de 65. ¿Por qué? Bueno, porque es un nuevo servicio que se cree conveniente prestar, aparte de las investigaciones en otros campos y de las enfermedades más conocidas, pero en esto, que es incluirlo en el catálogo de servicios sanitarios, porque vemos que muchos chicos tienen los problemas que tienen en la boca, que luego de mayores pues les causan problemas mayores, y luego también pues las personas de 65 años, y va a coger incluso las ortodoncias, o sea, no solo los empastes, temas de prevención, sino también las ortodoncias y los aparatos para corregir. Impuestos y pensiones. ¿Van a reducir los impuestos? Sí, otra vez. Sí. ¿Otra vez? ¿Hasta cuánto y en qué? Bueno, supongo que el IRPF. Sí, se va a bajar, me parece, se va a bajar tanto el tipo máximo como el tipo mínimo del impuesto, con el cual no me acuerdo el porcentaje que afecta a cada uno de los tramos del impuesto sobre la renta en estos momentos, pero sí se va a llevar una política de bajar los impuestos, y además porque ha dado resultado desde el punto de vista económico, y además lo entiende el ciudadano. O sea, no es que el Partido Popular sea bueno y rebaje los impuestos, no es así, sino que estamos convencidos, y ese ha sido el resultado que ha dado, que cuando el ciudadano tiene más dinero en su bolsillo, o sea, me refiero, por ejemplo, a un asalariado, que le baje el impuesto y le bajen las retenciones, y por lo tanto disponga de algo más de dinero, que lo utiliza para lo que quiera, en vez de que se lo utilice el Estado. ¿Puede gastar más él? Sí, para cambiar de coche, para mejorar el mobiliario de su casa, para completar la educación de sus hijos, para llegar mejor a final de mes, pero que lo gaste él, lo administre él, pues crea movimiento económico. Y ese movimiento económico crea riqueza, las empresas funcionan mejor, contratan más personal, más personas, y cada vez que sacan a alguien del paro, que era alguien que cobraba del Estado, pues al sacarlo ya deja de cobrar el Estado y encima cotiza a la Seguridad Social y paga sus impuestos, y por lo tanto se recibe más dinero. Y ese sistema ha funcionado correctamente. Por lo tanto, con el número de personas que hoy trabajan en España y cotizan a la Seguridad Social, consideramos que es oportuno hacer una nueva rebaja de impuestos. Bien, hablando de índices y de porcentajes y de números, Producto Interior Bruto, riqueza, generación de riqueza en definitiva, usted me va a decir que el gobierno del Partido Popular pues ha generado mayor riqueza, y yo no se lo voy a negar, pero sí le voy a preguntar a continuación de que cómo contemplan eso del reparto de esa mayor riqueza que se produce. Pues mire, digo del reparto en el sentido de que llegue a todos y que llegue sobre todo a los más necesitados. Porque en gasto social. Sí. Lo único que puede hacer el Estado cuando tiene mayores impuestos es dedicarlo o a infraestructura o a gasto social. Y el gasto social ha aumentado en España desde 1996 muchísimo, pero gracias a los impuestos de los españoles, que aunque se le han rebajado, como hay más gente que paga, porque hay mucha más gente que tiene trabajo, o sea, en España trabajan 4,5 millones más de personas que en 1996. 4,5 millones de afiliados más a la Seguridad Social. Son 4,5 millones más de personas que pagan sus impuestos, y al pagar más entre todos, pues todos pagamos menos cada uno a Hacienda.
y por lo tanto ha podido aumentarse el gasto social en lo que es todo, ¿no? Desde sanitario, a mayores, a políticas para jóvenes, a discapacitados. Hay un dato, por ejemplo, con las políticas que se han llevado respecto a los discapacitados en España. En 1996 había 230.000 o 240.000 discapacitados que trabajaban en España, que tenían su trabajo. Se han llevado políticas de inserción y en estos momentos llegan a 600.000 los discapacitados que tienen su puesto de trabajo estable. Y eso es donde hay que invertir, y hay muchísimas cuestiones. Inserción laboral de la mujer. Lo que le dije antes, en Canarias hay un 8% de paro masculino y un 15% femenino. Y hay que seguir abordando, invirtiendo esos gastos sociales, invirtiendo en que la mujer remueva, que la maternidad no sea un obstáculo para acceder a un puesto de trabajo. Y eso... ¿Violencia doméstica? También. Mire, es una lacra increíble. Yo creo que nadie se explica lo que está pasando o los casos de violencia doméstica que existe. Y lo que hay que hacer, aparte de educar, es perseguir y conseguir que el agresor no se pueda, el que sea agresor una sola vez, no se pueda acercar más a su víctima. Se están llevando ahora sistemas de protección, me parece en España desde hace un año, sí. Protección directa, que ya afecta a 6.000 mujeres y que gracias a Dios de esas 6.000 que han entrado en esos programas, pues han podido mantener una vida normal sin volver a ser agredidas. Y ahora se está estudiando, y lo informó el otro día aquí en Canarias el ministro de Justicia, José María Michavila, la posibilidad, lo llevamos a nuestro programa, pero falta atarlo más técnicamente, que es la posibilidad de imponer la obligación de llevar pulseras electrónicas a los agresores, de tal manera que con otro dispositivo que lleve la que ha sido su víctima, en la policía salte la alarma cuando el agresor se acerque a menos de unos determinados metros, de 500 metros, 1 kilómetro, lo que se ponga, lo que se establezca, de la víctima. Y esa alarma salte inmediatamente, se comunique a la persona esa posibilidad y se pueda enviar una policía, bueno, a protegerlo y a detenerlo. Eso tiene su complejidad, el Ministerio lo está en estos momentos probando, pero yo creo que puede ser una magnífica medida. Y otra cuestión es que a estos casos vamos a establecer los juicios rápidos, como a cualquier delincuente que se le coge infragante, que en estos momentos se le juzga si es tirones en 72 horas y si son actividades delictivas en 15 días. Pues esos juicios rápidos, que en Canarias, Santa Cruz de Tenerife es la pionera en España en juicios rápidos en estos momentos, se van a establecer también para los juicios de familia y de agresiones domésticas. Sí, se nos ha ido el tiempo, y bueno, yo quería, antes de despedirnos, sí quería preguntarle, es obvio, si usted, pues, su puesto de ser elegido diputado, o sea, ¿qué le diría usted a la ciudadanía para que puedan votarlo usted, para que no consideren que un diputado del Partido Popular simplemente aprieta un botón, para que los ciudadanos lo identifiquen como un diputado que lo representa, digo, los ciudadanos tinerfeños, los ciudadanos del Hierro, los ciudadanos de La Palma, los ciudadanos de La Gomera, que lo identifiquen como que usted pues va a defender los intereses de esta provincia en el Congreso de los Diputados, tanto como el que más, ¿no? Mire, yo diría a los ciudadanos diría 3 mensajes. 1, la importancia de estas elecciones. Estas elecciones son muy importantes, puesto que el otro partido que puede gobernar España, que es el Partido Socialista, está sufriendo unos problemas importantes debido a sus pactos con determinados partidos, como es Esquerra Republicana, que les hace pues haber renunciado a algunos principios nacionales que siempre ha tenido y modelos de Estado que había tenido. Por lo tanto,
Estas elecciones son muy importantes y yo me gustaría que sean muy pocos los ciudadanos los que se queden en su casa y no vayan a votar. Segunda cuestión, que son en estos momentos lo que se elige no es el alcalde del municipio, que puede ser alguien que conozca cercano, que le va a solucionar el problema del día a día. Aquí se está eligiendo quién gobierna España. Si eligen al Partido Popular y Mariano Rajoy, en base a la gestión que hemos hecho durante estos 8 años y al programa que presentamos, o quieren o eligen al Partido Socialista y a Rodríguez Zapatero. No hay otra opción, no hay otra opción. El resto de los partidos minoritarios que puedan subir un diputado más o bajar un diputado menos, no afecta directamente a lo que es la gobernabilidad de España. Aquí hay que elegir un partido que gobierne con la estabilidad, yo creo que es la que se ha tenido durante estos últimos años y por lo tanto le pido a los ciudadanos que analicen esas dos opciones, que son las dos únicas que hay, y que realmente vayan a votar el día 14 de marzo. Y otro, hombre, yo creo que, yo sé que hay otros políticos que se arrogan lo de la voz de Canarias. Los diputados del Partido Socialista, de Izquierda Unida, que puedan existir, o del Partido Popular, hacen su labor igualmente o mayor. Y digo mayor porque la gestión que hace un diputado de un partido de gobierno es precisamente pues tratar con sus compañeros de partido, que son al fin y al cabo compañeros de partido que están en el gobierno, los problemas concretos de cada una de las islas. Pero aparte de eso, de la gestión directa para un problema concreto, a las islas lo que llevan son políticas de Estado. La rebaja de impuestos no es para una isla concreta o la negocia un diputado concreto. Son políticas que parten del gobierno del Estado. El control de los tipos de los préstamos, el control de la inflación, las grandes infraestructuras, la garantía de las pensiones no lo hace un diputado de una isla. Lo hacen políticas estables y por lo tanto de un partido, de una organización política que tenga buena presencia, que tenga peso en lo que es la política nacional y la política europea. Muy bien, pues tenemos que despedirnos. Nos despedimos, le deseamos a don Pablo Matos Mascareño suerte, que ganen los mejores el 14 de marzo y bueno, y si usted pues resulta elegido diputado, que según las encuestas parece ser que sí, queremos desearle lo mejor y queremos sobre todo que cuente desde luego con este canal, con el Canal 8, para todo lo que sea colaborar al bien común en aquella gestión que usted pueda realizar en las Cortes Generales. Nos tenemos que despedir de todos ustedes. ¿Quiere usted agregar algo? No. Agradecerles la invitación al canal, que como todo medio de comunicación es un servicio público de trasladar lo que es la opinión y que los ciudadanos tengan un mayor conocimiento de lo que van a poder votar el próximo día 14 de marzo. Muy bien, pues nos despedimos de todos ustedes, sí, recomendándoles que se informen, que se asesoren, que vayan reflexionando cada cual sobre qué opciones son las que les ofrecen mayor credibilidad, mayor garantía, y hasta un próximo programa. Cordiales saludos.